día vamos a continuar con el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio, boletín número 14.700-18. Vamos a escuchar la intervención de la profesora de Derecho Civil, señora Fabiola Latrop, que ya está con nosotros. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos. Respecto de este proyecto de ley, le damos la bienvenida al senador Rodrigo Galilea y vamos a conectarnos con TV Senado, señor secretario. Antes de conectarse. Don Rodrigo. Todo vuelve a la normalidad. Volvió don Rodrigo. Usted sabe, presidente. Derecho a la Católica. Ah, eso no lo sabía. Y con el Caja también. De la senadora Esferier, ¿o no? No. Cualquiera de sus compañeros puede decirlo. La Pucho. Ah, mira. Usted podría imaginar por qué. Sí, me imagino. Pero ayer todo este prefacio es porque ayer pasó una cosa muy notable. ¿Qué pasó ayer? Sabiendo yo que le dicen la Pucho y que tiene... Yo probé, hice el experimento ayer de cuán confusa tenía la vicepresidenta del Senado el cigarro. Entonces, cuando la reemplacé, 3 minutos, ahí en la presidencia, ya no hace ni cigarro. Y no se dio cuenta. Es decir, ya no sabe, está inundada de cigarros en la vida y nunca reclamó. Y le robé una cajetilla nueva. Pero en el abrigo tenía otra. Nunca se dio cuenta. No se dio cuenta porque metió las manos y sacó otra. Entonces es una cosa... No se dio cuenta. No se dio cuenta. Entonces, bueno. Eso califica como hurto menor procedimiento monitorio. Ahora, técnicamente, el poseedor se presume dueño de este tipo de cosas. Por lo tanto, vuelvo para acá nomás la... Ya, ahora podemos... Muy bien. Muchas gracias. ¿Vamos a conectarnos con TV Senado? Sí. Estábamos en silencio. Ya. Ya. Así que ahora podemos abrir formalmente la sesión. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Ahora que iniciamos formalmente la sesión, quiero darle la más cordial bienvenida de regreso a esta Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a nuestro secretario, don Rodrigo Pineda, que cumplió una abnegada y sacrificada labor por la patria en la Convención Constitucional. Otro gallo cantaría si se hubiera escuchado más a don Rodrigo en esa instancia, pero acá siempre sí lo vamos a tener en consideración todas sus sabias opiniones y asesoría y apoyo técnico. Así que muy bienvenido, don Rodrigo, de vuelta a su Comisión de Constitución. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadores. Si le parece, procedemos con la cuenta, presidente. Por favor. Ya. Lo que no se vio en la convención. Don Rodrigo, por favor, para que dé lectura a la cuenta. Ya, la cuenta del día de hoy, señoras y señores senadores. Las urgencias. Ha ingresado una urgencia al Ejecutivo con carácter de simple para el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para crear cargos de conservadores y permitir el establecimiento de nuevas notarías en los términos que indica. Asimismo, damos cuenta de algunos proyectos que han ingresado a la comisión. En primer lugar, una moción de los honorables senadores señora Gatica y señores Elizalde, Galilea, Sandoval y Walker, con el que inician un proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental con el objeto de establecer el derecho a la vivienda y su inclusión dentro de los derechos y garantías considerados en el recurso de protección.
En segundo lugar, una moción del honorable senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de reforma que modifica la Carta Fundamental con el objeto de establecer un nuevo proceso constituyente. Finalmente, hay una moción del honorable senador señor Edwards, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de incluir el Estado social y subsidiario de derecho. Eso, señor presidente, señoras y señores senadores, respecto de la cuenta. Y como bien usted indicaba, señor presidente, la sesión del día de hoy está convocada para escuchar la intervención de la profesora de Derecho Civil, señora Fabiola Latrop, acerca del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio. Eso, señor presidente, es cuanto puede informar la secretaria. Muchas gracias, señor secretario, don Rodrigo Pineda, y quiero reiterar la bienvenida de vuelta a nuestra comisión de su señoría. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Senador Dorresti. Sumarme a las últimas palabras, presidente, saludar a Rodrigo y agradecerle su trabajo, lo vimos, lo escuchamos en la Convención Constituyente y creo que el equipo, y hacerlo extensivo, Rodrigo, no recuerdo que otros colegas o ayudantes o abogados lo hicieron, creo que hay un aporte importante de trabajo con todas las dificultades, también en lo personal y en lo profesional, manifestarte ¿qué es lo que iba a decir? No voy a decir nada mejor. No voy a decir nada. Claro que no escriba libros, no, pero sigue haciendo el trabajo de secretaría acá que siempre lo hemos reconocido muy bien. Muchas gracias, senador Dorresti. Ofrezco la palabra ya sea sobre la cuenta o sobre puntos varios. Muy bien. Bueno, ahí el señor secretario ha dado lectura a la cuenta. Hay distintas mociones que tienen que ver con el proceso constituyente. Hay una urgencia del Ejecutivo al proyecto que presentamos con el senador Álvaro Elizalde, que me gustaría ver si pudiéramos tener acuerdo en algún momento para verlo, un tema que ha sido bien demandado para dividir los territorios, las jurisdicciones, las competencias territoriales, tanto de los conservadores de bienes raíces como las notarías, no solamente en Santiago, sino también en regiones. Así que un proyecto presentado con el senador Elizalde para dividir los conservadores y para tener más oferta de conservadores en Santiago y en regiones. Y el Supremo Gobierno, su gobierno, le ha colocado urgencia a ese proyecto, senador. Como venía firmado por el senador Walker, no cabe duda que hubo una pulsión para patrocinarlo. Yo creo, presidente, broma aparte, no he revisado el proyecto. Creo que también sería bueno avanzar en poder dividir en algunas partes en que por el paso del tiempo sigue existiendo la notaría y el conservador en una misma persona. Hay lugares que me ha tocado revisar o antecedentes que claramente en su momento, incluso recuerdo que en Cochrane, la comuna de Cochrane, era el secretario del juzgado, quien además tenía la condición de ministro de fe, y creo que era el notario, y tenía un conjunto, porque no había más letrados en la jurisdicción. Entonces, hay comunas en que avanzó fuertemente el proceso inmobiliario de población, o son destinos turísticos, y se disparó. Entonces, yo creo que, no sé si estará consignado ahí, sería bueno poder, o en una indicación o adicionarlo, es lo que se puede hacer. Sí, muchas gracias, senador Dorresti. Yo quiero decir que el principal autor de la iniciativa, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, yo suscribí el proyecto con mucho gusto y en las carpetas entiendo que está el proyecto también con la urgencia del Ejecutivo, ¿no? Sí, acá está. Así que ahí lo pueden ver, pero en algún momento vamos a ponerlo en tabla. Están las urgencias en la cuenta. Ya está el contenido del proyecto.
vamos a tener que, bueno, después les sugiero que nos quedemos al término de la sesión adoptando algunos acuerdos. Hay una propuesta muy interesante del senador Rodrigo Galilea en relación al proceso constituyente y la participación de las comisiones de constitución, que yo prefiero que la desarrolle él, porque el autor de la idea. Podemos conversarlo al final de la sesión. También cuándo vamos a ver los proyectos respecto al voto obligatorio que están en segundo trámite constitucional. Ya, muy bien. Ahora sí está la profesora de Derecho Civil, señora Fabiola Latrop, quien ha aceptado gentilmente la invitación a exponer respecto al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio. Así que, señora Fabiola Latrop, profesora, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio agradezco a la comisión el tener a bien escuchar mi opinión sobre este proyecto. Quisiera comenzar señalando que me manifiesto favorable a legislar del modo en que lo plantea el proyecto. Creo que de transformarse en ley se estaría dando cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado chileno para la satisfacción de estándares internacionales de derechos humanos, cuestión en la que, por cierto, Chile ha avanzado sin ir más lejos, ¿no?, con la promulgación de la denominada Ley de Garantías de 15 de marzo de este año. El mandato, señor presidente, de la comunidad internacional en este sentido es clarísimo. El matrimonio infantil debe erradicarse. Los instrumentos emanados de órganos internacionales son unánimes en este sentido. De hecho, este es un propósito de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Chile suscribió en 2015. Particularmente, es un propósito de la meta 5.3, eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. La materia que esta honorable comisión está llamada a conocer involucra derechos de niños, niñas y adolescentes en general y derechos de mujeres adolescentes más particularmente. Y no puede sino analizarse desde esta perspectiva de derechos. En concreto, señor presidente, en cuanto a la cuestión que quedó sobre la mesa en la última sesión, sobre el desprecio por el matrimonio que este proyecto podría presentar en concepto del senador Galilea, en mi opinión, el proyecto no busca desincentivar el matrimonio. El matrimonio es una institución importantísima para la sociedad chilena. Si bien las cifras demuestran un descenso en la tasa de nupcialidad en las últimas décadas, es un estatuto al que buena parte de nuestra sociedad desea acceder. En 2019 se celebraron 61.596 matrimonios. Es por esto que conviene regular adecuadamente la protección de este contrato, ¿no? El consentimiento matrimonial debe ser pleno y libre. El matrimonio tiene que estar precedido de una decisión consciente e informada porque involucra repercusiones que pueden durar muchos años. El matrimonio debe ser un espacio de desarrollo personal, individual y familiar que permita alcanzar libre y plenamente los proyectos de vida de las personas. Debe ser un entorno seguro, libre de todo tipo de violencia. Y el legislador chileno cuenta con mecanismos jurídicos para lograr estos bienes, los que por cierto no tiene en situaciones de hecho, como es una convivencia. Puede parecer que prohibir el acceso al matrimonio es un reproche de esta institución, pero es precisamente lo contrario. Esta es una decisión de vida que debe tomarse libremente. La legislación por eso refuerza, como en ningún otro contrato, la verdad, la expresión del consentimiento, porque una vez celebrado cambia el estado civil de los contrayentes y ese es un dato que le va a acompañar de por vida a la persona. Muy probablemente las decisiones de índole económica, afectiva, de paternidad, maternidad o de no tener descendencia que se adopten repercutirán en los proyectos individuales, tanto personales como profesionales y en general de vida de los cónyuges. Entonces, el matrimonio
si bien es anulable y es disoluble, impacta fuertemente la historia de vida de los sujetos. No es fácil, por cierto, en un contexto legislativo como el chileno, que exige intervención judicial y transcurso de ciertos plazos para acceder al divorcio, divorciarse. Y menos aún es fácil anularse. Entonces, este es un proceso que es costoso desde todo punto de vista, especialmente si hay hijos. No se trata entonces de desmerecer el contrato matrimonial, sino de reforzar el acceso libre al mismo. El Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Chile, en sus párrafos 22 y 23, señaló: preocupa al comité que la legislación chilena prevea la posibilidad de que los niños de 16 años puedan casarse con la autorización de sus padres o sus representantes legales. El comité recomienda al Estado parte que fije en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio y dice en todas las circunstancias. Las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño y que también ha efectuado el Comité de la CEDAW desde hace años en este sentido están respaldadas por la evidencia. UNICEF ha señalado que el matrimonio infantil, junto por ejemplo con la mutilación genital, son prácticas discriminatorias que las comunidades y las sociedades realizan de manera regular y durante periodos tan extensos que terminan por consolidarlas como aceptables. Ha señalado también que si continúa la tendencia observada, América Latina y el Caribe tendrá para el año 2030 uno de los índices más elevados de matrimonio infantil en el mundo, por detrás únicamente de África subsahariana. Y en Chile sí existe evidencia de que nuestro país no escapa a esta realidad. Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el promedio de edad en 2019 de las mujeres que se casan es de 35 años y el de los hombres de 37.6. Pero lamentablemente los promedios muchas veces esconden cifras importantes. En el estudio Matrimonio Adolescente en Chile, una realidad a erradicar, realizado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, a la luz de los datos oficiales del registro civil, se señala que desde el 2015 a la fecha se han celebrado 457 matrimonios de este tipo. Más aún, según el mismo estudio, la diferencia de edad entre los cónyuges se concentra entre adolescentes mujeres de 16 y 17 años con varones de hasta 38, para el periodo que abarca los años 2018 a 2020, es decir, una diferencia de más de 20 años en promedio. Y finalmente, el estudio de UNICEF, denominado Perfil del Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe, que es del año 2019, establece que el matrimonio infantil produce maternidad temprana, imposibilidad de acceder a un empleo y violencia de género. Ahora bien, en relación a la cita que realizaba en la sesión anterior la profesora Domínguez sobre ciertos instrumentos internacionales, cabe señalar que los tratados de derechos humanos, como ella citaba, ¿no?, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica, efectivamente reconocen a todas las personas el derecho a contraer matrimonio, pero estos tratados limitan este derecho expresamente dependiendo de la edad. El artículo 23 del primero de estos pactos, que es del año 1966, dice en su número 2, se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. Y lo mismo ocurre con el artículo 17 del Pacto San José de Costa Rica, que es del año 1969, en su artículo 17. Estos instrumentos, señor presidente, forman parte de un solo cuerpo jurídico internacional, en conjunto, por cierto, con la Convención de los Derechos del Niño del año 1989. Este corpus juris es interpretado de manera autorizada por los órganos internacionales, como son el Comité de los Derechos del Niño y de la CEDAW, que ya he citado. Estos comités recomiendan a los estados adoptar medidas siempre en base a estos instrumentos, a los pactos que ya cité, interpretados, por cierto, de manera evolutiva, dados los años que van transcurriendo desde su vigencia, ¿no? Y estas recomendaciones se hacen a la luz, ¿no?, de la evidencia disponible que ya he comentado.
El instrumento internacional cardinal en esta materia es la Convención de los Derechos del Niño, que como sabemos está vigente en Chile y está concretada esta convención en su reciente Ley de Garantía. La convención tiene, como se señalaba la sesión anterior, como uno de sus principios el reconocimiento de la autonomía progresiva. Este principio está consagrado en el artículo 5 de la convención y dice que los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, y aquí viene el principio de autonomía progresiva, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada para que el niño ejerza los derechos reconocidos de la presente convención. Este artículo 5 establece entonces que la dirección y orientación deben realizarse de modo conforme a la evolución de sus facultades. Esta frase, evolución de sus facultades, es reiterada después por la Convención en el artículo 14, que se refiere al derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, y en el artículo 12 sobre el derecho a ser oído. Tanto la edad como la madurez, un criterio objetivo y un criterio subjetivo, son indicadores de las capacidades evolutivas del niño. Por cierto, estos son argumentos de orden sociológico que se encuentran expresamente reconocidos, entre otros instrumentos, en la opinión consultiva 17 del 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indica que evidentemente hay gran variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y en la información que poseen quienes se hayan comprendido en este concepto de autonomía progresiva. La capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de un adolescente de 16. También el Comité de los Derechos del Niño, en su observación general 20 del 2016 sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, señala que los enfoques adoptados para garantizar el ejercicio de los derechos de los adolescentes difieren significativamente de los adoptados para los niños más pequeños. Agrega que la adolescencia no es fácil de definir y que los niños alcanzan la madurez a diferentes edades. El proceso de transición de la infancia a la edad adulta está influenciado por el contexto y el entorno, como se observa en la gran diversidad de expectativas culturales que hay en relación con los adolescentes en las legislaciones nacionales que prevén distintos umbrales. Es evidente entonces, señor presidente, que los niños, en la medida que alcanzan mayor edad y grado de madurez, cuentan con discernimiento para poder comprender y, por lo tanto, ejercer por sí mismos determinados derechos, sin que tengan capacidad civil que, como sabemos, está establecida a los 18 años de edad en Chile. Esta cuestión es patente en ámbitos relacionados con derechos personalísimos vinculados a la autopercepción corporal, que es cuando se produce, conforme a la doctrina especializada, la mayoría de edad anticipada. Por ejemplo, hábitos de aseo personal, toma de medicamentos, realización de tatuajes o de piercing, y en algunos casos la práctica de aborto e incluso de eutanasia. Varios ordenamientos, como el argentino y colombiano en nuestro continente, reconocen de hecho competencia a menores de edad en el ámbito de estos derechos personalísimos, apelando incluso no a criterios de edad fijos, sino a la edad y madurez de los sujetos. Ahora bien, en lo que concierne al consentimiento matrimonial, la decisión es distinta a estos derechos personalísimos relacionados con el propio cuerpo. Incluso difiere de la posibilidad de reconocer un hijo o testar, como lo permite la ley chilena. ¿Por qué es distinta? Porque el cónyuge se compromete con un otro a llevar adelante un proyecto de vida. La pregunta es entonces, ¿vale la pena esperar 1 o 2 años para casarme? La tarea del Estado, de la familia y en especial de los adultos responsables de una persona menor de edad es proyectar hacia el futuro el impacto de la decisión que el niño adopta en el presente y, en la medida que sea posible e idóneo, evitar un determinado sacrificio. Es lo que se podría llamar paternalismo o maternalismo justificado. El artículo 7º, letra I de nuestra actual Ley de Garantías,
al referirse a la determinación del interés superior del niño, establece precisamente este criterio. Dice que deben considerarse otras circunstancias que resulten pertinentes en el caso concreto que se conoce, tales como los efectos probables que la decisión pueda causar en su desarrollo futuro. Por supuesto, este ejercicio de proyección del impacto de una decisión hacia el futuro, en el caso del legislador, procede solo cuando se tienen instrumentos pertinentes. Porque, como señalé, en el caso de las convivencias, por ejemplo, de hecho a temprana edad o los embarazos no deseados, que son cuestiones de hecho no regulables civilmente, las medidas estatales deben tener otra naturaleza, muchas veces no jurídicas. Pero a través de leyes que regulan el contrato matrimonial sí pueden establecerse restricciones de acceso. ¿Por qué razón? Por los argumentos que expliqué al inicio de esta exposición, por la entidad de las consecuencias patrimoniales y especialmente personales que el matrimonio puede importar. Y en segundo lugar, porque la evidencia que comenté arroja que lamentablemente al contraerse a temprana edad el matrimonio puede producirse mayor vulnerabilidad. En el ámbito más técnico, me parece que el proyecto es mejorable y que la indicación del Ejecutivo acierta en varios aspectos. Quisiera solo comentar dos. Entre las modificaciones que el proyecto propone destaca la siguiente. El matrimonio que involucra a un menor de edad no surtirá efecto alguno y no podrá sanearse ni por la voluntad de las partes ni por lapso de tiempo. Este es el texto que se propone como un nuevo inciso en el artículo 2 de la Ley de Matrimonio Civil. Creo que al introducir frases como no producirá efecto alguno, se podría revivir el debate sobre la procedencia de la inexistencia como sanción en el contrato de matrimonio. Estimo que cambios como este complejizan el sistema de sanciones previsto en la ley actual. Prueba de ello es lo que ocurre actualmente con la inexistencia del matrimonio celebrado ante entidad religiosa, que ha dado lugar a incertidumbres. Recordemos que el artículo 20, inciso 2 de la Ley de Matrimonio Civil, en su parte final, establece que si este tipo de matrimonio no se inscribiera en el plazo fijado, no producirá efecto civil alguno, por las consiguientes discusiones tanto doctrinales como jurisprudenciales a que ha dado lugar esta frase. Resulta entonces más armonioso y seguro jurídicamente no alterar el sistema de nulidad de la Ley de Matrimonio Civil actual, es decir, dejar el incumplimiento de edad núbil dentro de las causales de nulidad, como lo hace, por ejemplo, el nuevo Código Civil y Comercial argentino. Creo que hay reglas especiales vigentes en materia de nulidad matrimonial que resguardarían la idea matriz del proyecto en cuanto a la radicalidad del efecto de este tipo de matrimonios si se llegan a celebrar, buscando entonces la máxima sanción posible. Y no es necesario realizar reformas rebuscadas. ¿Cuáles son estas razones? Primero, la nulidad fundada en el incumplimiento de edad núbil puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges e incluso por cualquiera de sus ascendientes, salvo cuando ambos contrayentes lleguen a los 18 años, momento en el cual la acción se radica únicamente en la persona que contrajo el matrimonio sin tener esa edad. Es lógico. En segundo lugar, el cónyuge menor de edad puede ejercer por sí mismo la acción de nulidad, sin perjuicio, por cierto, de su derecho a actuar por medio de representantes. En estos casos, para hacer un análisis un poco más práctico y más integral, ¿no? Lo más probable es que se nombre un curador ad litem o un abogado del niño, ¿no? Lo que refuerza materialmente la intervención procesal de este cónyuge menor de edad. Y en tercer lugar, en estos casos la acción de nulidad prescribe en un año, contado desde la fecha en que el cónyuge inhábil para contraer el matrimonio hubiera adquirido la mayoría de edad. Recordemos que la acción de nulidad en la Ley de Matrimonio Civil como regla general es imprescriptible. Entonces creo, ¿no?, que este plazo de un año podría aumentarse sin problema. Y finalmente, en cuanto a la disposición transitoria que regula la situación de aquellas personas que se casaron siendo menores de edad previo a la entrada en vigencia de la nueva ley, creo que sería más apropiado, tal como lo hace la indicación del Ejecutivo, posibilitar la acción de divorcio distinguiendo dos situaciones, ¿no? Si entrada en vigor la nueva ley, él o la cónyuge sigue siendo menor de edad, podría ejercer la acción de divorcio, sin perjuicio por sí mismo, pero sin perjuicio de actuar por medio de su representante. Y si entrada en vigor la nueva ley,
el cónyuge o la cónyuge es mayor de edad, podría solicitar la acción de divorcio unilateralmente o de común acuerdo sin encontrarse afecta, ¿no?, a la acreditación del cese de la convivencia que aún exige esta institución en Chile. Y en este caso la acción solo podría ser interpuesta por quien contrajo matrimonio siendo menor de edad. Muchísimas gracias, señor presidente, y a través de su intermedio a esta honorable comisión. Muchas gracias a usted, profesora Fabiola Latrop, no solamente por su completa exposición, sino que también por el informe que envió por escrito y que está a disposición de todos los senadores y senadoras. Aprovecho de saludar también a Camila de la Maza, asesora jurídica del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ofrezco la palabra a los senadores y senadoras para que puedan hacer preguntas a la profesora Latrop. Senadora Luz Ebensberg. Gracias, presidente. Yo sigo con la misma duda. Hemos escuchado, tanto en las sesiones pasadas como en esta, que también la profesora Latrop vuelve a repetir lo que en parte establece el estudio de la UNICEF, que señala que el matrimonio infantil, ¿no es cierto?, produce maternidad temprana, imposibilidad de acceder a un empleo y violencia de género. Entonces, lo que yo no entiendo es, o puedo llegar a entender, que si estas son las causas para prohibir el matrimonio, para querer prohibir el matrimonio infantil, decía la profesora que no podemos regular la convivencia entre personas menores de edad, pero esa convivencia finalmente puede producir exactamente estas tres mismas causales que se establecen como el fundamento para eliminar el matrimonio infantil, porque no necesitas casarse, sino que simplemente convivir para que haya una maternidad temprana, para que haya una imposibilidad de acceder al empleo y eventualmente violencia de género. Entonces, más allá de que la convivencia a lo mejor no pueda regularse civilmente, como dice la profesora Latrop, que lo entiendo, sí la legislación en general en nuestro país, entre los distintos cuerpos legales, debiera tender a ser coherente y consecuente a los mismos principios que la regulan. Entonces, por un lado, estamos con este proyecto fundado, entre otras cosas, en esto, eliminando el matrimonio entre menores de edad, y por otro lado, ya hace años, ahora terminamos, porque eso sí era una discriminación arbitraria, pero que yo lo prohibiría en general, que de alguna manera era lo único que podría proteger a los menores de edad. Terminamos con que dejó de ser delito, ¿no es cierto?, las relaciones sexuales entre menores y mayores de edad cuando eran consentidas, que un poco es fundamento también de la convivencia. Entonces, como que ambas normas, si pensamos en este fundamento de, insisto, evitar la maternidad temprana, el que sea más difícil conseguir empleo y la violencia de género, esos mismos tres fundamentos existen también eventualmente en una convivencia entre menores de edad con mayores de edad. Y nosotros, vuelvo a decir, en una norma eliminamos esto para proteger a las menores y en el otro eliminamos la forma de resguardar a los menores dejando de que sea delito. Entonces, para mí eso es como inconsecuente, porque es solo prohibir el matrimonio y lo otro deja de ser delito, que era la forma de regularlo, porque, como bien dice, ¿cómo regula usted una convivencia? Eso, presidente, yo encuentro que ambas cosas son absolutamente contradictorias. Gracias, senadora Ebensberger. Yo quería hacerle una pregunta a la profesora Latrop. Me parece muy interesante el desarrollo de su presentación respecto a las indicaciones, entre ellas la del Ejecutivo y la discusión de la inexistencia versus la nulidad. A nosotros siempre nos enseñaron en materia de doctrina, en los actos jurídicos, que la inexistencia en el ordenamiento jurídico chileno es equivalente a la nulidad absoluta, y usted lo que señala en su informe, que me parece además muy gráfico, señala
Creo que hay reglas especiales vigentes en materia de nulidad matrimonial que resguardarían la idea matriz del proyecto en cuanto a la radicalidad del efecto de este tipo de matrimonios, buscando la máxima sanción posible sin hacer reformas rebuscadas, lo señala en forma muy clara. Entonces, quisiera, si puede desarrollar más el punto, porque la idea, nosotros tenemos vigente el plazo de indicaciones y por eso era muy interesante escucharla a usted, tal como escuchamos a la profesora Domínguez, para efectos de ilustrar estas indicaciones. ¿Cuál sería la técnica jurídica que usted recomendaría? Si hacer referencia expresamente a las normas de nulidad de la ley de matrimonio civil o cómo abordaría esa técnica legislativa en definitiva. Profesora. Muchísimas gracias, señor presidente. En cuanto a lo que señalaba la senadora Messberger, sí, puede señalarse, ¿no?, con total claridad que la convivencia entre adolescentes puede provocar el mismo daño que si contraen matrimonio. Pero como señalaba en mi exposición, las medidas que el legislador adopte son de distinta naturaleza a las que el Estado en su conjunto está llamado a adoptar. Esta cuestión relativa al matrimonio entraña bienes jurídicos que son muy distintos a otros ámbitos. En el ámbito del derecho penal se protege un bien jurídico que se denomina indemnidad sexual o la libertad sexual. En este caso estamos frente a consentimientos que se dan en materia civil y que, tal como expresaba al inicio de mi exposición, tienen que ver con decisiones de vida de carácter personal o patrimonial que nada tienen que ver con el ámbito penal. Yo sé que hay distintos estadios de edades que el legislador utiliza dependiendo de la materia que regula. Existen los 7 años en materia de responsabilidad civil extracontractual, cuando el juez debe calificar si el menor de edad obró o no con discernimiento. Entre los 7 y 16 hace ese discernimiento. Hay todavía distinciones en el código en relación a la pubertad entre los 12 y los 14 años, dependiendo de si es mujer o varón, respectivamente, la persona. En materia de responsabilidad penal adolescente, ya yéndonos, ¿no?, de materia civiles a otros aspectos, también hay una distinción a partir de los 14 años. Es decir, esta cuestión, tal como mencionaba en relación a la opinión consultiva y a la observación general, es disímil. Dependiendo de cada materia, las edades son distintas y se autoriza a los estados a que hagan esas diferencias, precisamente considerando sus contextos culturales, porque la medida debe ser pertinente a la realidad de los niños dependiendo de cada estado. Ahora bien, para centrar el debate y que ustedes puedan tomar una decisión más informada sobre este proyecto de ley, el matrimonio dice relación con cuestiones patrimoniales y muchas veces personales. En esto quiero ser muy enfática. Y en Chile, en ese ámbito, el legislador ha establecido hasta el momento que los 18 años es la edad competente para celebrar o ejecutar determinados actos. Entonces, en materia civil, son los 18 años la edad, ¿no?, a la cual el legislador podría ser discutible, ¿no?, porque a los 18 uno podría preguntarse, un día tengo 17, al día siguiente tengo 18 y entonces soy más madura. Claramente no. Pero obviamente los plazos traen consigo seguridad jurídica y estabilidad, que es lo que necesitamos, ¿no?, para confiar en los sujetos con los cuales nos relacionamos. Entonces, los 18 años son en Chile la edad que, dicho sea de paso, cuando se legisló por el Congreso chileno en materia de acuerdo de unión civil, la edad, y fue la única en ese momento que se tuvo en cuenta para permitir el acceso al acuerdo de unión civil, y en Chile lo es la regla general a los 18 años. Entonces, yo diría, en resumen, que para evaluar cuál es la edad,
que se fije, debe tenerse en cuenta la materia que se está regulando. Y como he señalado, debe proyectarse esa decisión hacia el futuro. No es lo mismo que mi hija exprese, ¿no?, su deseo y yo tenga en cuenta debidamente su opinión, si quiere realizarse un tatuaje, así quiere casarse, así quiere interrumpir voluntariamente el embarazo o si quiere celebrar, ¿no?, cumpliendo con los requisitos legales, una compraventa en el caso que tuviera bien. Parece ser que cada una de estas decisiones proyectadas hacia el futuro es más o menos reversible. Y volviendo al inicio de lo que señalaba, cuando se legisla con enfoque de derechos, aunque se legisle para un grupo muy mínimo de personas, deben cumplirse los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, la mirada debe ser integral. Si estamos frente a una convivencia de hechos, son otras materias, otros instrumentos los que deben ser protagonistas. Pero al momento de legislar y establecer requisitos para el consentimiento matrimonial, debemos tener en cuenta que se trata de leyes civiles. En cuanto a la pregunta suya, señor presidente, sí, efectivamente, la máxima sanción de que dispone el ordenamiento chileno, no solo en materia matrimonial, sino en general, en cualquier orden de cosas civil, se discute si es la inexistencia o la nulidad. En nuestras cátedras enseñamos esta cuestión por el aporte teórico, ¿no?, que ello significa, pero en la práctica terminamos siempre diciendo que la nulidad absoluta es no el mecanismo idóneo para reclamar en un juicio la ineficacia de un determinado acto jurídico. La nulidad es mucho más segura, sobre todo en materias como esta, señor presidente, porque permite y exige la intervención judicial. Y un juicio está revestido de todas aquellas seguridades no obvias, como es la prueba, ¿no?, y una declaración que da total certeza, ¿no?, de la existencia o no del vínculo jurídico. Además, la declaración de nulidad y de divorcio permite el ingreso de otros mecanismos, ¿no?, correctivos y de protección a la familia o al cónyuge más débil, como por ejemplo la compensación económica. De manera que, y el acuerdo completo y suficiente en el caso de que haya hijos. Entonces me parece a mí que la nulidad es un mecanismo lo suficientemente apto para lograr esta máxima sanción que el proyecto en su idea matriz contiene, ¿no? Yo entiendo que cuando el proyecto de ley se titula establece la mayoría de edad como requisito esencial para celebrar el matrimonio, está dando énfasis, ¿no?, a este requisito como el más mínimo, el más básico, el obvio para celebrar este acto jurídico. Y eso, a mi juicio, se alcanza igualmente con la nulidad, porque, como señalé, la nulidad tiene estas tres características, ¿no?, que la hacen, en el caso específico del incumplimiento de este requisito, un instrumento pertinente, ¿no? Por ejemplo, que pueda ser demandada no solo por los cónyuges, sino también por los ascendientes, que pueda ejercer por sí mismo el menor de edad, ¿no?, y no solo y única y exclusivamente a través de su representante legal y con la ayuda del curador ad litem, y además no porque si bien la acción de nulidad prescribe en un año, no habría inconveniente en que, en este caso, en que se aumentara ese plazo. Y creo que la técnica legislativa, señor presidente, a seguir, conforme yo pude observar en el comparado que se me envió, que utiliza la indicación del Ejecutivo es muy, muy adecuada. La profesora Domínguez ponía sobre la mesa algunas cuestiones de carácter técnico que pueden mejorarse. Lo hace también un artículo, ¿no?, que escribió el profesor Hernán Corral, que toca aspectos más específicos, más técnicos del proyecto que creo que pueden mejorarse, pero la indicación, a mi juicio, cumple con un buen estándar. Perfecto, muchas gracias a la profesora Fabiola Latrop por su exposición. Le ofrezco la palabra al senador Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Bueno, le quería agradecer a Fabiola su exposición, muy buena, y el informe también que envió. Lo mismo. Mi duda, Fabiola, que dejé planteada la semana pasada y de la que usted se encarga también en su presentación,
no sé si quedó bien planteada, porque pareciera que usted interpretó que yo pensaba que este proyecto desincentivaba el matrimonio. Y no es lo que yo quise decir, por lo menos. Mi duda nace de lo siguiente. El matrimonio, y yo creo que me da la impresión de que pensamos igual, usted lo escribió de manera muy bonita, de hecho, cuando dice el matrimonio debe ser un espacio de desarrollo personal, individual y familiar que permita alcanzar libre y plenamente los proyectos de vida de las personas, debe ser un espacio seguro y libre de todo tipo de violencia. Lo compartimos absolutamente. Creo que está muy bien expresado. ¿De dónde nace mis dudas? Porque no tengo totalmente resuelto el tema. Viene de que tiendo a pensar de que las prohibiciones deben ser las menos posibles en la vida y que cuando la ley prohíbe algo debe haber una razón muy fundada para ello. Entonces, yo también en términos generales creo que, bueno, si la mayoría de edad es a los 18 te puedes casar. Pero puede haber una excepcionalidad, o podría haber una excepcionalidad. Revisaba recién con Camila, el promedio son como 100 mujeres que se casan al año entre los 16 y los 18 años. Y si yo comparo esa situación de personas entre 16 y 18 que se casan, que toman la decisión de compartir un proyecto de vida autorizado por sus padres, y lo comparo con otras normas, o sea, con situaciones de hecho y de derecho de la legislación chilena, no suena tan raro. Entonces yo busco como una coherencia. Eso es todo lo que busco. Nadie puede impedir que dos personas convivan. Cuán profundos o no profundos sean los efectos de una convivencia, bueno, dependerá de cada cual. Nadie puede impedir de que una persona se quede embarazada o no se quede embarazada, o tengan un hijo en convivencia o no en convivencia. De hecho, me da la impresión de que son mucho más las madres de entre 16 y 18 años que tienen guaguas fuera del matrimonio que dentro del matrimonio. Es decir, y creo que tener un hijo puede que sea aún más marcador que contraer el matrimonio, que después es anulable. Los hijos no son muy anulables. Y si nos pasamos al aborto, de hecho, tenemos una norma que es muy específica. Entre una mujer entre 14 y 18 años que quiera abortar, no le tiene que preguntar a nadie. Toma la decisión de manera autónoma y lo único que señala la ley es que se le tiene que informar a sus progenitores, a sus representantes legales. Pero la decisión de abortar es de esa mujer entre 14 y 18 años. Y me parece nuevamente de que la decisión de abortar es mucho más significativa y puede provocar una, no sé si decir consecuencia psicológica, pero es algo que me parece que es extremadamente potente en la vida de cualquier persona. Y bueno, y lo puede hacer sin siquiera preguntarle a nadie. Simplemente le avisa a su progenitor que tomó esa decisión y lo hace. Entonces, yo sé que uno puede plantear, y yo me imagino que todos estos pronunciamientos internacionales van a, oye, evitemos el matrimonio de los menores porque son familias, los padres que obligan a casarse, qué sé yo. Eso puede que haya muchas culturas en que todavía ocurra, pero en Chile me parece que no es la situación. Yo ya no veo, me puedo estar equivocando por supuesto, pero no veo que en Chile se mantengan tradiciones como obligar a casar a fulana con mengano y así para... No, eso ya no lo veo. Creo que la decisión de casarse de estos 100 menores que lo hacen al año es en general libre. Por supuesto que necesitan el consentimiento de sus representantes legales, pero me parece que en general es una decisión libre, es una decisión importante, pero no me parece más importante que estas otras decisiones que yo mencionaba anteriormente, como es la decisión de tener un hijo,
como la decisión de abortar, son muy significativas en la vida y no necesitan de preguntarle nada a nadie. Entonces, en ese universo de decisiones personales a esa edad es donde a mí me bajaba la duda de si se justifica. Esto es simplemente un problema de justificación. No se me va la vida, la verdad, en esta decisión de 16 o 18 años. Pero en mi, en general, liberal forma de ver la vida, me pregunto a mí mismo, ¿se justifica o no se justifica esta prohibición? Eso es todo lo que, en un entorno cultural en que los matrimonios arreglados no existen. Porque si estuviéramos en un país en que existe el matrimonio arreglado como una cuestión cultural, lo entendería más. Pero en un país en que no existe eso, tengo la duda de si esto conversa bien con el resto de nuestra legislación. Eso es todo, presidente. Gracias, senador Galilea. Solo me permito hacer un comentario. En el caso de la interrupción del embarazo, estamos hablando de una violación o tres causales bien específicas que están reguladas de forma restrictiva, donde en algunos casos el agresor sexual puede ser el propio representante legal. Y de ahí la regulación que se estableció en ese momento. Solamente un comentario. Profesora Latrop, la escuchamos. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo también me defino liberal, senador, y no me gustan las prohibiciones. En general, creo que confío, ¿no?, en la madurez de las personas para tomar decisiones libres. Pero nuestro matrimonio, este contrato que Bello fue tan importante para Bello, ¿no?, que tuvo como prioritario para regular, está lleno de prohibiciones. Impedimentos dirimente absolutos, relativos, impedimentos impedientes o prohibiciones. Es de los contratos más importantes de nuestra legislación. Y en este sentido, las limitaciones o las prohibiciones son progresivas, ¿no? El Estado chileno no castiga las uniones, de hecho. Enseguida al acuerdo de unión civil le establece algunos requisitos, pero bastante más tenues, ¿no?, sobre todo en su salida, que el matrimonio. Y finalmente llega a la máxima institución, a la más protegida, a la más blindada, que es el matrimonio. Entonces, ese es el ámbito, ¿no?, en que desde el punto de vista de la coherencia del ordenamiento jurídico, el proyecto se presenta. Entonces, las prohibiciones están justificadas en este contrato, porque se supone que la pareja, en la sociedad en que vivimos, ya probó en cierta manera su compatibilidad, puede haber probado incluso su convivencia, y entonces decide, esto en teoría, ¿no?, libremente, informadamente acceder al matrimonio. El matrimonio está plagado de formalidades, antes, durante y después, ¿no?, de la celebración del matrimonio. La diferencia, a mi juicio, senador, en cuanto a las decisiones que se toman, y en los ejemplos que usted da, está en que cuando yo dispongo de mi propio cuerpo, como en el caso del aborto, que por cierto en Chile es muy limitado, como señalaba el señor presidente, yo dispongo de mi propio cuerpo, porque como señalaba en la minuta y en la exposición, yo me autopercibo. Es distinto si yo celebro o entro en relaciones jurídicas con otras personas. Yo no tengo plena conciencia de cómo va a ser la conducta del otro. No sé si la persona con la cual estoy contratando va a cumplir los derechos y obligaciones que emanan del acto jurídico. Y el matrimonio, por cierto, como es para toda la vida, tiene ese elemento, ¿no?, de incertidumbre. Por eso que el ordenamiento refuerza tanto la expresión de este consentimiento. Cuando yo reconozco un hijo, estoy asumiendo derechos y deberes respecto de él, pero yo puedo no ver nunca a ese hijo. Puedo no entrar en relaciones jurídicas con él. Puedo que nunca lo vea. Ahí el acto, de nuevo, el reconocimiento es un acto jurídico unilateral, no recepticio, ni siquiera el niño se entera de que yo lo reconocí. Es un acto que mira a la expresión de voluntad de una sola persona.
Lo mismo pasa con el testamento, que es un acto mortis causa, o sea, va a tener efectos después que yo fallezca. Por lo tanto, ahí el legislador chileno permite que el menor adulto otorgue testamento. Pero, por ejemplo, cuando un niño, un adolescente, tiene un bien raíz a su nombre, no de sus padres, y quiere enajenarlo, no le basta el consentimiento de los padres para hacerlo. Y tengamos en cuenta que hasta el momento el legislador chileno entiende que los bienes raíces está concentrada la riqueza. Por eso reviste a ese acto de una mayor formalidad. Se llaman formalidades habilitantes. No puede celebrar ese acto jurídico por sí mismo. Necesita autorización del juez. Entonces parece ser que cuando se trata de decisiones que impactan hacia el futuro, involucrando a otras personas, el reforzamiento de la medida sí se encuentra justificada. Yo, señor senador, soy, como le decía, liberal y tiendo a confiar incluso en las personas cuando no son, después de los 18 años, totalmente maduras. Pero creo que hay decisiones que vale la pena reforzar. Probablemente, si una pareja, ¿no?, de adolescentes, que no es el caso, porque las estadísticas demuestran que son mayores los hombres y menores las mujeres, ya se conocen, se aman, quieren proyectar su vida juntos, y probablemente van a convivir antes, van a pololear y después se van a casar. Ese es el escenario ideal. En ese caso, ¿por qué no puede esperarse 2 años si la decisión es tan importante? Lo que hay que observar, señor senador, son los casos en donde no se acompaña a los adolescentes, donde el matrimonio, como era en la época de nuestros abuelos, era una salida económica. Muchas veces se contraía no por amor, no por realizar un proyecto individual. Y aunque usted no lo crea, señor senador, sí aún se producen este tipo de matrimonios. Incluso las personas son chantajeadas, ¿no?, para que a través del matrimonio escondan un embarazo no deseado. Quizás esto no ocurre tanto como en el Caribe, ¿no? Conversaba con otras profesoras esta cuestión que trabajan en Colombia, pero bueno, se están tomando medidas en esos países ya. Costa Rica, por ejemplo, ha eliminado el matrimonio infantil de su legislación civil. Entonces, yo invitaría a no pensar en aquellos proyectos que son más felices, como el que usted me señala, que cuenta con el acompañamiento paterno, sino pensar en estos otros casos, ¿no?, que claramente son de mayor vulnerabilidad y que el legislador, insisto, con un enfoque de derechos, debe legislar tomando en cuenta estos estándares internacionales que son evidentes, están a la mano. Basta con que usted ingrese a un buscador y ponga matrimonio infantil y se va a dar cuenta de todos los estudios que existen, muy recientes, sobre los efectos perniciosos del matrimonio a corta edad. Entonces, si la evidencia está ahí, si hay un mandato de los órganos internacionales, si hay un compromiso frente a la comunidad internacional que no distingue, señala menor de edad, conforme a la capacidad civil, 18 años en Chile, se debe prohibir el matrimonio. No hay distinciones, no hay matices, ¿no?, como en otras áreas. Perfecto. Senador Galilea. Fabiola, una última pregunta para no molestarte más de la cuenta. El acuerdo de unión civil, que es un vínculo, llamémoslo así, más tenue que el matrimonio, ¿está permitido o no está permitido entre menores? Y si es que no está permitido, te quería preguntar, a lo mejor no sé si lo revisaste, porque a mí me gusta la coherencia legislativa. Si en un vínculo más tenue no se permitió, ¿por qué se va a permitir en un vínculo más fuerte como es el del matrimonio? No sé si tú pudiste revisar actas o si no le podríamos pedir a la Secretaría, ¿por qué expresamente se habría prohibido esto para los menores de 18? Buscando también ser coherente con nuestra legislación. Gracias. Gracias, senador. Profesora. Sí, muchas gracias por la pregunta, senador. La verdad es que estaba viendo ahí que la asesora asentía, ¿no? El acuerdo de unión civil solo se permite entre personas mayores de 18 años. Eso está clarísimo en la ley. Y le puedo decir con total autoridad, señor senador, cuál fue la razón de esta disposición en la mencionada ley.
porque yo acompañé a todas y cada una de las sesiones a la Comisión de Constitución de ese entonces, encabezada por el senador Walker, hermano de quien hoy preside esta comisión, para, desde la academia, ¿no?, dar insumos sobre cómo regular en esta cuestión. Y ahí los argumentos fueron dos. Recuerde usted que cuando se presenta el proyecto de ley de acuerdo de unión civil, esta era una figura total y absolutamente patrimonial. Se celebraba ante un notario, no ante el oficial de registro civil. Entonces ahí no había duda, ¿no?, de que si tenía esa connotación, los 18 años tenía que ser obviamente la edad mínima. Con el transcurso de la discusión, el acuerdo de unión civil, si bien mantuvo como figura de entrada a esta institución el contrato, adquirió un estatuto distinto, una naturaleza distinta, ¿no? Y se fue haciendo cada vez más extrapatrimonial. De hecho, los convivientes civiles adquieren un estado civil distinto, ¿no? No quedan separados, no son casados, por cierto, son convivientes civiles. Y eso generó entonces que la discusión se encaminara hacia otros aspectos, como por ejemplo la afiliación. Y cuando se volvieron a revisar todas las disposiciones originales de este proyecto de ley y se llegó a los 18 años y se hizo el paralelo con el matrimonio, se tuvieron a la vista las recomendaciones de ese entonces de la Comisión para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que señalaba al Estado chileno que debía terminar con esta permisividad, ¿no? Y además señalaba el comité que se hacía la distinción entre la mujer, 12 años, y el varón, 14 años. Entonces se dijo, si ya hay un instrumento contractual que exige la mayoría de 18 años, y si tenemos esta recomendación, ¿no?, este reproche de la comunidad internacional con respecto a los matrimonios de personas menores de edad, entonces vamos a elevar y vamos a hacerlo coherente con los 18 años y no con los 16 que estaba entonces vigente por la Ley de Matrimonio Civil del 2004. Esa es la razón, señor senador. Perfecto. Muchas gracias, profesora Latrop, por su respuesta. Le ofrece la palabra a Camila de la Maza, asesora jurídica del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Camila. Muchas gracias, presidente. Desde nuestro ministerio habíamos quedado, justo se me va a ir el senador Galilea, pero habíamos quedado comprometidas con eso. Es que es por la edad del senador Galilea. Para darle respuesta a algunas preguntas que habían quedado planteadas en la sesión anterior, recogiendo las preocupaciones que habían manifestado los senadores y senadoras en el marco de esta discusión. Y una de ellas tenía que ver con qué otros tratados internacionales se recomendaba al país la eliminación del del matrimonio, además de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de toda discriminación contra la mujer y en particular recomendaciones generales que los órganos de tratado han hecho al Estado y, como bien lo mencionó la profesora Latrop, aquellos compromisos que el Estado de Chile adoptó en el marco de la Agenda 2030. Y en este sentido, la segunda pregunta que había planteado el senador Galilea tenía que ver con qué era lo que motivaba un reproche tan tajante al matrimonio de personas menores de 18 años para darle la máxima sanción del ordenamiento jurídico, que es la nulidad absoluta. Lo primero que quería contarle a la comisión por su intermedio, presidente, es que habíamos pedido la actualización de las cifras del registro civil respecto de matrimonios de personas menores de 18 años. Y me parece importante ilustrar con esto a la comisión que el año 2020 hubo 98 matrimonios de mujeres menores de 18 años y solo 15 de hombres menores de 18 años. El 2021 hubo 103 matrimonios de mujeres menores de 18 años y solo 26 de varones menores de 18 años. Y el año 2022, a julio, han habido 35 matrimonios de mujeres menores de edad y solo 16 de varones. Esto primero explica por qué la pertinencia del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en esta discusión, que tiene que ver con que es una figura en la que están involucradas principalmente mujeres, y por qué el matrimonio no sería una institución deseable en este contexto. En nuestra opinión, tiene dos aristas. En primer lugar, porque aquí no se ha mencionado
que tiene que ver con la afectación del interés superior de niños y niñas. El interés superior del niño, que está recogido tanto en la Convención de los Derechos de Niños como en nuestra Ley de Garantía, como la Ley de Tribunales de Familia, tiene una triple identidad. Como principio, como norma de procedimiento y como derecho. Como principio es un estándar que los Estados partes deben de alcanzar, satisfacer el interés superior, como derecho del cual niños y niñas son titulares, y como norma de procedimiento implica que las decisiones de los órganos del Estado deben tomarse en consideración al interés superior del niño. ¿Por qué hago esta mención? Porque el interés superior del niño no es un concepto vacío que cada intérprete lo llene en virtud de sus propias concepciones, sino más bien el órgano llamado a interpretar la Convención, que nuestro Estado le reconoce competencia para hacerlo, y que a diferencia de lo que señaló la profesora Domínguez, las recomendaciones no son simples recomendaciones, sino que son interés del Estado por seguir aquellas recomendaciones que el derecho internacional le hace. La definición del interés superior del niño es la máxima satisfacción de los derechos posibles. Cuando nosotros estimamos que el matrimonio, y aquí la segunda parte de la respuesta, no es deseable para los adolescentes, es porque colisiona con esa máxima satisfacción de sus derechos. Cuando nuestro Estado ha tomado por decisión la educación obligatoria hasta de primaria y secundaria, cuando hemos establecido programas de acompañamiento a la infancia y la adolescencia, donde hemos ido impulsando políticas que intenten hacerse cargo, por ejemplo, de la salud materna y atrasar en el fondo los embarazos, tienen que ver con que esos hitos apuntan a la máxima satisfacción de sus derechos, que va en contraposición a los deberes que impone el matrimonio. El matrimonio no solo es un derecho para las personas contraerlo, sino que además impone deberes a los cónyuges que colisionan con aquello que esperamos que es deseable para los adolescentes. Y eso no es contradictorio con, por ejemplo, establecer políticas públicas que se hagan cargo de que los adolescentes efectivamente tienen relaciones sexuales, y que cuando adoptamos políticas públicas para el cuidado de su salud sexual y reproductiva, no es equivalente a que el matrimonio, dado que tienen relaciones sexuales, entonces deseamos que se casen. Las políticas en relación a salud sexual y reproductiva apuntan a la máxima satisfacción de sus derechos en materia de salud, así como adoptamos decisiones de política pública para la inserción escolar, y aquello no se condice con generar una figura que no permite la satisfacción de esos derechos, porque los datos nos demuestran es que el asumir deberes del ámbito conyugal colisiona con la inserción escolar, colisiona con la máxima acceso a la mejor salud posible, y eso desde luego no inhibe a que las relaciones de convivencia existan, pero como Estado hemos tomado ciertas decisiones de que aquello no es deseable. Y por eso estamos proponiendo elevar la edad del matrimonio, porque lo que los datos duros nos demuestran es que el matrimonio sí inhibe la máxima satisfacción de los derechos, que es finalmente a lo que está orientado nuestro Estado, que es a satisfacer el interés superior. Por lo tanto, por eso la justificación, más allá de buscar o entrar en una discusión de autonomía progresiva, se funda en que la obligación del Estado es generar las mejores condiciones posibles para la satisfacción máxima de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y el permitir el matrimonio infantil lo que hace es ir por el sentido contrario de la orientación que el Estado ha adoptado. Por eso se justifica, en nuestra opinión, impulsar este proyecto, que no es del Ejecutivo, pero que hemos asumido algún compromiso en él. Por eso el involucramiento de nuestro ministerio, y por eso creemos que es correcto que se le aplique esta sanción de nulidad absoluta al matrimonio en estas condiciones. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, Camila de la Maza, asesora del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Señor secretario, ¿cuándo vence el plazo de indicaciones? Me parece como el 26. Sí, el 26 de septiembre. Ya, el 26 de septiembre entonces vence el plazo de indicaciones, así que tendremos la oportunidad de tomar
las sugerencias de la profesora Latrop, también de la profesora Domínguez y todos los insumos que se han hecho llegar a la comisión para que ya en esa fecha podamos votarlo en particular. También por aquella fecha se avanza el plazo de indicaciones para el proyecto por una vida libre de violencia contra las mujeres, que ahí tenemos que sesionar en Comisiones Unidas con la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Así que vamos a ver cómo compatibilizar ambas tareas. Muchas gracias a la profesora Fabiola Latrop por habernos acompañado, por su disposición, por sus comentarios, sus observaciones, por su informe por escrito. Muchas gracias a Camila también por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.